Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión número 8, la cual se denomina metas y logros. El capítulo 7 dice que es el capítulo 8. Bueno, como ya lo hemos venido hablando desde que comenzamos la, la investigación. Hemos hablado bastante sobre lo que corresponde el dolor crónico y específicamente el dolor que se presenta en los pacientes con fibromialgia. Ahora, nadie tiene una única solución para poder tratar los dolores de los pacientes, ¿ya? Y lo que hay que entender es que el dolor como la gente es siempre distinto, ¿ya? Es diferente. Nosotros podemos tener el mismo diagnóstico que nos ha entregado un médico, pero el dolor que presentamos cada uno de nosotros va a ser distinto, ¿ya? Y se va a manifestar de diferentes, y se manifiesta en diferentes circunstancias o se manifiesta de diferente manera, ¿ya? Y lo importante de esto es que la experiencia que uno tiene respecto al dolor es una experiencia que va a estar mediada por las consecuencias de lo que pueda darse con la interacción de tres factores que ya hemos mencionado anteriormente, que es el factor biológico, el factor psicológico y el factor social. Estos tres factores van a determinar cuándo me duele, en qué momento, cuál es la intensidad del dolor, qué otras complicaciones aparte de lo que yo sienta voy a ir sintiendo, o incluso la perpetuación de lo que yo voy presentando se va a dar a través de la interacción de estos tres factores. Por lo tanto, la educación y los conocimientos y la comprensión que uno vaya teniendo sobre lo que le sucede, o sea, sobre el dolor, van a constituir las bases del tratamiento en general, ¿ya? Constituyen las bases de lo que se conoce como el movimiento terapéutico, ¿ya? Entonces, este conocimiento, esta educación que yo estoy afrontando día a día, este conocimiento que yo estoy adquiriendo y la comprensión de lo que me está sucediendo y de por qué a veces me duele o a veces me duele más o menos, van a reducir, van a disminuir la amenaza que va a estar asociada a, que va a estar asociada a la sensibilización que me está produciendo el dolor, ¿ya? Entonces, esa disminución o esa reducción de la amenaza eh, va a estar dada sobre todo por los estímulos que yo voy a ir percibiendo y la respuesta que van a estar entregando los sistemas a esos estímulos que yo voy percibiendo día a día. Y como lo habíamos dicho recién, esos estímulos van a interactuar de acuerdo a la biología, a la psicología y a los factores sociales. Ahora, lo importante de poder entender todo esto es que muchas investigaciones van a respaldar y van a apoyar el hecho de que cuando una persona, por ejemplo, presenta algún tipo de dolor crónico o persistente, estas estrategias terapéuticas basadas en la educación, en el conocimiento y en la comprensión del dolor, estas estrategias van a ayudar de manera considerable a las personas, ¿ya? Entonces, uno de los factores que uno
tiene que ir asociando a lo que le está sucediendo, es que los tejidos quizás pueden presentar algún tipo de problema, de dolor, por ejemplo, ¿ya? Pero van a estar seguros, ¿ya? Ese es un concepto que uno debe asociar directamente al momento de comenzar a estudiar o de comenzar a educarse con base a la neurociencia referente a las patologías que uno pueda ir sintiendo, específicamente cuando hablamos de la fibromialgia, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los mensajes de peligro, en su mayoría estos mensajes de peligro que me van a ocasionar más dolor, no son mensajes que van a estar asociados con algún daño, sino que van a estar asociados quizás con la percepción que mi sistema presenta de acuerdo a la sensibilidad que tiene y lo va a percibir quizás como una amenaza, como una amenaza mucho más grande. Pero no está asociado directamente que el mensaje o la información que me llega es una información de daño, ¿ya? Sino que hay que asociarlo directamente como una información de amenaza porque el sistema lo está percibiendo como tal, pero es porque el sistema está mucho más sensible. Ahora, como habíamos dicho, los tejidos pueden estar mucho más adoloridos, pero van a estar seguros, ¿ya? Que tengan más dolor no quiere decir que los tejidos no se van curando o van a tener mucho más daño, ¿ya? Pasa la información por otra cosa. Entonces, uno comúnmente suele escuchar o suele poder asociar directamente con frases muy comunes que uno va escuchando tanto en la televisión o que uno puede ir escuchando también con los profesionales de la salud respecto a alguna idea que se van a manifestar, pero solo de esta idea que uno ha escuchado, que el profesional de la salud le puede decir, o que uno ve en televisión, por ejemplo, solo a uno de estas frases es correcta, ¿ya? Y muchas veces dicen que si no hay dolor, no hay ganancia, ¿ya? No pain, no gain, ¿ya? Y eso no es así, ¿ya? No se necesita entender de que yo tengo para poder lograr o para poder conseguir mis metas o para poder lograr algo, tengo que necesariamente sentir algún tipo de malestar, ¿ya? De dolor. A veces funciona, o a veces se da mucho en el tema deportivo, por ejemplo, o en la rehabilitación temprana, de que, por ejemplo, uno va sintiendo dolor y como va sintiendo dolor, uno puede ir, ¿no es cierto?, recuperando o ganando rangos de movimiento, o tengo que sentir dolor para que mis músculos puedan crecer, por ejemplo. Pero las personas con dolor crónico o con dolor persistente, esto no funciona, ¿ya? Esto no es así. No porque yo sienta más dolor, voy a estar sintiendo mucho más ganancia, o mis terapias tienen que tener necesariamente un componente que me genere mucho más dolor, ¿ya? Entonces, ¿y por qué no? Porque sabemos que cuando uno siente dolor es porque el sistema está percibiendo esa información como una amenaza, por lo tanto, yo no puedo entender, por ejemplo, ir a unas sesiones, por ejemplo, donde me van a aplicar algún tipo de electroestimulación o algún tipo de manipulación, algún tipo de masaje que me genera dolor, porque eso me está ayudando, por ejemplo, a estirar la musculatura o a estirar la piel o una serie de otras características, y eso me va a traer beneficio, porque si no hay dolor, no hay ganancia. Eso en el dolor crónico no funciona así, ¿ya? Y a la larga lo que desencadena eso es que las personas cada vez que vayan sintiendo más dolor van a ir moviéndose menos, ¿ya? Entonces van a ir realizando mucho menos actividades, ¿ya? Por lo tanto, esa frase, sin dolor no hay ganancia, no es una frase que uno deba utilizar, ¿ya? Ahora, otra de las frases, por el contrario,
También es una de las mismas frases dentro de estos mitos, es una frase que se puede considerar como opuesta a la anterior, que es la frase, si te duele, no lo hagas. ¿Ya? Entonces, y es un dicho, es un dicho común que uno una vez escucha y dice, bueno, tú tienes que parar cuando empieces a sentir dolor. ¿Ya? Entonces, y se les sugiere muchas veces a los pacientes, se les dice, bueno, haz una actividad y cuando comience el dolor debes parar, ¿ya? Porque no es un, no es un síntoma poder sentir dolor porque te va a estar indicando que algo está pasando, por lo tanto no puedes seguir sintiendo más dolor porque vas a seguir dañándote, ¿ya? Entonces, si te duele, no lo hagas, ¿ya? Entonces, esa frase de si te duele, no lo hagas, es una frase que está asociada con los dolores de tipo agudo. En ese caso, cuando un paciente tiene un dolor de tipo agudo, esa frase es recomendable para esas personas. Por ejemplo, sufrió una fractura o un esguince. Por lo tanto, obviamente que si tiene un daño en el tejido, si sigue avanzando haciendo alguna actividad, el sistema le va a mandar información para que le duela mucho más, por lo tanto, tiene que parar, ¿ya? Pero en los pacientes con dolor crónico, el dolor no está asociado a una lesión. Por lo tanto, no tiene que ver, no hay una idea directa de decir, bueno, me duele mucho más, por lo tanto, como me duele más, me estoy lesionando más, ¿ya? Entonces, el dolor en los pacientes con dolor crónico no está asociado directamente con una lesión. Entonces, en este caso, cuando, cuando uno está realizando algún tipo de actividad, un paciente con dolor crónico realiza algún tipo de actividad, el sistema va a reaccionar porque ya tiene un mecanismo de defensa de pensar, bueno, yo he estado en una zona de confort, entonces yo no quiero cambiar, el sistema no quiere cambiar, por lo tanto va a responder, sí o sí va a responder con, con información va a percibir que esa información que le pueda estar llegando es es una amenaza. Por tanto, va a sentir dolor. No por eso yo tengo que parar de hacer mis actividades, ¿ya? Entonces, la frase, si te duele, no lo hagas, tiene que ver con otras situaciones específicas, cuando hay un tejido que pueda estar cicatrizando o cuando hay un tejido que está dañado, ¿ya? Entonces, en el escenario de los pacientes con dolor crónico, cuando realizo una actividad, por ejemplo, en la medida que uno vaya avanzando en esas actividades que vaya afrontando, el sistema debiese ir desensibilizando, por lo tanto, yo debería empezar a percibir que a través del tiempo, cuando hago mis actividades sin parar, sin que el dolor me determine cuándo debo parar o no una actividad, uno tiende a ir percibiendo mucho menos dolor. Por lo tanto, el dolor en este caso no puede parar, no puede frenarme. A mí apenas me comienza el dolor, yo voy a dejar de hacer la actividad porque eso estoy fomentando eh, el proceso de sensibilización, porque estoy reforzándole una idea. Como paro, dejo de hacer actividad, freno, automáticamente yo refuerzo la respuesta que me entrega el sistema de decir, bueno, voy a parar, estoy bien, está bien lo que está haciendo, para que me esté generando más dolor para parar, porque es una situación amenazante. Entonces, no puede ser que el dolor me determine a mí como paciente con dolor crónico cuándo debo parar o cuándo no debo parar, ¿ya? Por tanto, la única frase que es correcta dentro de estas tres frases que escuchamos a diario o que nos pueden sugerir es la frase de afrontar al dolor, ¿ya? Básicamente, ¿ya? Entonces es importante adoptar esta frase como parte de nuestras metas
y de nuestras metas, de nuestros logros, de nuestras tareas, ¿ya? Si uno atraviesa un dolor y no se esfuerza, no va a llegar a ninguna parte. Si uno es un paciente pasivo que está esperando algún tratamiento mágico, está esperando algún tratamiento pasivo, no puedo yo ser un paciente que espere que otras personas hagan algo por mí o esperar algún tipo de tratamiento que no me involucre a mí como actor principal dentro del tratamiento, ¿ya? Entonces, el dolor que experimentan las personas con fibromialgia no se debe a un tejido lesionado, ¿ya? Se deben a otras circunstancias que ya lo hemos hablado, por lo tanto yo no puedo parar y no hacer ningún tipo de actividad o no hacer nada por mí por el miedo de que me vaya a lesionar mucho más o que vaya a sentir mucho más dolor, ¿ya? Por lo tanto, el dolor, como se debe a la sensibilidad, yo debo entender que mi sistema tiene una alarma y esta alarma está mandando constantemente información de peligro. Por lo tanto, es importante que yo entienda que el movimiento es una de las maneras que yo debo utilizar para poder apagar esa alarma, ¿ya? Entonces, debo afrontar a través de lo que estamos haciendo con la educación, el conocimiento, pero ese conocimiento, esa educación es un vehículo que me tiene que a mí ayudar a desensibilizar y tengo que ayudar a esa desensibilización afrontándolo a través del movimiento, ¿ya? Entonces, eso cuando uno dice, bueno, las tareas de afrontar el dolor, esa es una de las primeras tareas. Hacer algún tipo de movimiento. Moverse siempre va a ser mucho mejor que no moverse. Y no entender como que el dolor que me pueda generar va a ser una consecuencia de los movimientos que yo estoy haciendo, ¿ya? Entonces, cuando uno hace un movimiento, cuando uno hace una actividad consciente de que está afrontando el dolor, el cerebro va a comprender que el dolor se debe específicamente a la sensibilidad. Y hay que dejar que esa sensibilidad pase, por lo tanto el cerebro no puede acostumbrarse a estar respondiendo siempre con, con sensibilidad, ¿ya? Entonces, la manera es afrontarlo directamente a través del movimiento. Entonces, en la medida que uno va avanzando, en unos días, haciendo actividades, eh, tendría que a través de estas actividades que uno le está mandando básicamente información de tipo cognitiva al sistema nervioso central, tendría que esa alarma ir disminuyendo poco a poco. Ahora, ¿cuáles son las metas que uno debe poder planificarse? ¿Ya? Primero, eliminar la palabra imposible es como una de las primeras metas. Uno no puede seguir pensando que es imposible que yo me pueda mejorar, que es imposible que yo pueda estar bien. Debo entender que este es un proceso que tiene varios componentes, un componente biológico, un componente psicológico y un componente social que interactúan ya directamente dentro de mi cuerpo para generarme un estado de sensibilización que se manifiesta en ansiedad, en depresión, en estrés, en fatiga y en dolor, ¿ya? Por lo tanto, una de las características principales de los pacientes con dolor crónico es que no tienen metas, ¿ya? Es la falta de metas. Entonces, ¿cómo voy a tener meta yo si cada vez que me he propuesto algo, no lo puedo conseguir? Claro, pero es que eso no puede limitarme a mí a que ahora que ya estoy comprendiendo un poco más lo que me está pasando y entiendo que las investigaciones científicas indican que el movimiento y la educación, el conocimiento, me van a ayudar mucho, tengo que hacer unas metas claras de acuerdo a las características que yo puedo presentar.
como por ejemplo preguntarse ¿a dónde voy? ¿Ya? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que yo realmente quiero hacer? ¿Ya? ¿Cuáles son las aspiraciones que tengo? ¿Y qué me va a deparar el futuro? Entonces, estas preguntas, ¿ya? O estos pensamientos que uno muchas veces tiene, si la respuesta, por ejemplo, no voy a ninguna parte, o no tengo idea de lo que quiero hacer, o no tengo ningún tipo de aspiración, o mi aspiración es que esto es que la enfermedad se me vaya, o qué me depara el futuro, mi futuro me depara seguir con dolor o seguir soportándolo. Esos pensamientos negativos ya lo habíamos visto anteriormente en el proceso que habíamos presentado del círculo del ciclo de miedo a evitación de Blaine y Linton. Esos pensamientos negativos van a reforzar esta idea y van a reforzar el proceso de sensibilización central. Entonces, uno tiene que presentar metas claras, pero metas que puedan ser aspiraciones optimistas, ¿ya? Entonces, es muy importante que estas metas sean clasificadas de acuerdo a lo que yo considero en metas de corto, de mediano y de largo plazo. Entonces, un paso a la vez. Siempre, o sea, yo no puedo pretender que ya llevo una semana haciendo algún ejercicio, ya espero conseguir que mi dolor desaparezca. Ya, tengo que tener una meta a corto plazo, tratar de hacer algún tipo de actividad, tratar de lograr de hacer actividades que sean más cotidianas, tratar de poder llegar a algún lugar, tratar de ser un poco más independiente. Son unas metas mucho más reales y son metas más racionales que a la larga, si yo voy logrando metas a corto plazo, es probable que esas metas se refuerzan para poder llegar a una meta a mediano plazo. ¿Ya? Entonces, al trabajar en piezas más pequeñas o en metas mucho más pequeñas, se pueden aprovechar estos éxitos que van a ser mucho más reales, se pueden aprovechar para conseguir una meta mucho más grande. Entonces, cada ganancia que yo voy teniendo es un logro. ¿Ya? Cada ganancia, por muy mínima que sea, es un logro que yo tengo que que yo voy acumulando. Y son refuerzos que yo le voy entregando a mi sistema para desensibilizar. ¿Ya? Entonces, hay que aprovechar los logros, por muy pequeños que sean, transformarlos como grandes éxitos que uno debe ir haciendo. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que yo me proponga, que en este momento yo lo veo como difícil de poder hacer en el día a día, me lo puedo proponer como una meta. ¿Ya? Metas que quizás son muy mínimas, por ejemplo, pero actualmente hay personas, por ejemplo, con dolores de tipo crónico, que están haciendo diferentes tipos de actividades. Lo escribimos en el manual y lo seguimos reforzando. Hay personas con dolor crónico que escriben libros, hay otras personas con dolor crónico que corren maratones, hay personas con dolor crónico que tienen empresas, que trabajan, hay personas con dolor crónico que quieren comenzar nuevos negocios, o sea, hay personas que presentan dolor crónico pero ofrecen su tiempo libre como voluntarios. Hay personas que con dolor crónico que están investigando, que están haciendo doctorado, que están estudiando una profesión. O sea, no hay ninguna razón por la cual el dolor crónico lo debe limitar a uno a realizar las actividades, porque cuando uno realiza estas actividades, cuando uno se planifica y tiene metas, sí o sí está, a pesar de que tenga el dolor crónico, estas actividades me van a ayudar a desensibilizar el sistema nervioso central. Entonces, no hay ninguna razón por la cual yo diga el dolor crónico es el que me impide o el que no me deja hacer la actividad. El dolor crónico es el que no me impide levantarme de la cama. El dolor crónico es el que me impide hacer ejercicio. No hay razón alguna. ¿Ya? Porque si otras personas que tienen la misma condición que yo lo han podido hacer, ¿por qué yo no voy y no lo voy a poder hacer? ¿Ya? Entonces,
se deben desarrollar estas metas eh, y se pueden dividir en algunos aspectos importantes de la vida. Por ejemplo, el ejercicio, ¿ya? Lo más importante del ejercicio, cuando yo me planifico como una actividad que yo voy a poder hacer, ¿ya? Y lo quiero conseguir como una meta, no es cuánto ejercicio voy a hacer, ni el tipo de ejercicio o de qué tipo de ejercicio voy a hacer. No es ahí, no, yo no puedo considerar el ejercicio cuando tenga la meta de poder hacer ejercicio, de poder determinar cuántos kilómetros voy a correr, pues. O si voy a levantar pesas, o si voy a hacer bicicleta, o si voy a hacer aeróbica, o si voy a ir al gimnasio, o si voy a participar en alguna clase específica en, en el gimnasio, con algún profesor. O sea, no es cuánto ni qué tipo de ejercicio es lo que yo me tengo que proponer, sino el ejercicio que yo tengo que proponerme es el que más me guste a mí, ¿ya? Es el que más yo disfrute como persona. A mí me encanta correr, por ejemplo. Me encanta caminar, me encanta bailar, ¿ya? Eso es ejercicio, eso es movimiento. Por lo tanto, no puedo planificarme como una meta a corto plazo, ir al gimnasio y levantar pesas, por ejemplo, o salir a andar en bicicleta y llegar en bicicleta y andar 5 kilómetros en bicicleta, ¿ya? O sea, las metas me las tengo que poner yo, pero de acuerdo a lo que yo quiera, a lo que yo me sienta a gusto. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de fracaso dentro de estas metas del ejercicio es la deserción que el paciente con dolor crónico siente, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que tener claro es que la mayoría de los pacientes con dolor crónico van a sufrir cuando van a hacer algún tipo de ejercicio que no es de su gusto, que no es placentero, por lo tanto van a dejar tirada esa meta, van a desistir, ¿ya? Entonces, el objetivo es encontrar un tipo de ejercicio como caminar o como trotar o como andar en bicicleta o como nadar, por ejemplo, que sea de mi agrado, que yo lo disfrute, que a mí me guste. No quiere decir que no vaya a sentir dolor, claro, lo voy a sentir, pero una cosa compensa con la otra, ¿ya? Entonces, si me gusta caminar o si me gusta correr, por ejemplo, si disfruto correr, pero cuando corro eso me genera dolor, comenzaré haciendo la actividad física caminando, ¿ya? Pues yo disfruto salir al aire libre a caminar, por ejemplo, a trotar, me encantaría correr una maratón, pero sé que si me pongo a entrenar para correr una maratón es probable que voy a amanecer o voy a despertar o voy a presentar mucho dolor en un comienzo, por lo tanto me expongo a que no siga haciendo la actividad, a que deserte. Por lo tanto, tengo que pensar que tengo los pacientes con dolor crónico, tenemos una alta tasa de deserción de la actividad física. Por lo tanto, debo ir de manera gradual buscando algo que a mí me guste, ¿ya? Por ejemplo, si le gusta caminar o si le gusta correr o trotar, puede comenzar, por ejemplo, con 3 minutos al día, una vez cada 2 días, 3 veces a la semana y así aumentando, después 5 minutos y así, ¿ya? Pero son metas que yo tengo que planificarme a corto plazo con actividades que a mí me gusten, ¿ya? Otra actividad que yo puedo planificar que pueda ser parte de mi vida es el trabajo, ¿ya? Y el trabajo puede pertenecer a las tareas del hogar o al trabajo que uno puede hacer fuera del hogar, ¿ya? Entonces, dentro de las tareas del hogar, planificar metas en estas actividades pueden incluir, por ejemplo, pasar la aspiradora, que para muchas personas pasar la aspiradora es algo que se vuelve prácticamente imposible.
lavar la ropa o trabajar en el jardín. O sea, metas que yo no pueda hacer, pero que yo pueda decir, bueno, estas actividades durante el día yo voy a tratar de poder hacer en mi casa, como un trabajo, ¿ya? Y las actividades laborales pueden consistir, por ejemplo, subir o bajar escaleras en vez de usar el ascensor, eh, asistir a algún tipo de reunión donde sé que esas reuniones me generan mucho dolor, o viajar, o escribir, o sea, metas que yo me pueda ir poniendo en diferentes circunstancias. Entonces, todas estas actividades que yo me planifique en el trabajo, yo las puedo ir descomponiendo, eh, y yo puedo ir desarrollándola de manera lenta, gradual, e ir aumentando las dificultades en el día a día. ¿Ya? Pero tengo que planificármela. ¿Ya? Otra de las actividades, por ejemplo, pueden ser socializar, que es algo que también a los pacientes con dolor crónico les cuesta mucho poder hacer. ¿Ya? Entonces, los pacientes con dolor crónico no suelen ser muy sociables, que digamos, porque el mismo proceso les complica poder hacer esta actividad, ¿ya? Entonces, él debe planificarse, debe salir de la casa y debe asistir a reuniones o actividades sociales, eso es fundamental, ¿ya? Como una cena o un almuerzo, por ejemplo. No puede uno privarse de poder hacer esas actividades por el dolor. Entonces, la sociabilización o la socialización tiene que ser parte como una meta dentro de mis actividades, ¿ya? Por ejemplo, levantarse por la mañana, hacer las tareas de la casa, hacer unas actividades de estiramiento, ir al centro comercial, caminar, mirar un par de tiendas, si no puedo hacerlo, lo voy haciendo de manera gradual, regresar a la casa caminando. Eh, entonces, ir viendo que diferentes tipos de actividades las voy haciendo bien planificadas, ¿ya? Bien planificada y consciente. Puede irse acompañando de una amiga, puede acompañarse de algún familiar, de algún hijo, pero trate de salir de la casa. Trate de hacer actividades donde tenga alguna otra interacción con otras personas, ¿ya? Y por último, la actividad también, una de las actividades que más se recomienda es la diversión. ¿Por qué? Porque sabemos que a esta altura eh, ya, ya nos cuesta mucho divertirnos. Pacientes con dolor crónico tienen otras características que le acompañan y nos cuesta mucho divertirnos. Entonces, ya hemos visto que los logros, por ejemplo, o que las metas que nosotros queremos planificar para poder alcanzar estos logros, eh, eh, no van orientadas eh, para que usted sea una persona productiva, ¿ya? Creo que eso, cuando uno tiene algún tipo de licencia médica por esta enfermedad, creo que a las únicas personas que le importa realmente de que usted vuelva de manera rápida, sin importar el cómo, que usted vuelva a ser una persona productiva, es a las personas a las empresas de seguro o al empleador. Aquí lo importante para nosotros es que las metas que usted se planifique vayan orientadas directamente para, para poder llevar una vida mejor, ¿ah? Para tener una mejor calidad de vida. Las compañías de seguro impulsan mucho tratar de volver al trabajo a través de medicamentos, o a través de inyecciones, o a través de otro tipo de actividades. Por tanto, vamos dándonos cuenta que a ellos quizás no les importa mucho que a usted se le pase o no se le pase el dolor crónico, o que se le perpetúe. Lo importante es que usted vaya y pueda producir, ¿ya? Entonces, este tipo de actividades que hemos mencionado acá, el ejercicio, hacer actividades que puedan lograr un mejor desarrollo en la casa o en el trabajo, o socializar o poder divertirse, eh,
hacer actividades que generan algún tipo de diversión, van orientadas más que ser una persona productiva en el ámbito laboral o productiva en el ámbito intelectual, más orientada básicamente a que usted pueda tener una mejor calidad de vida, ¿ya? Porque las investigaciones se han dado cuenta de que cuando la persona orienta su objetivo a tener una mejor calidad de vida, más que a volver de manera rápida a ser una persona independiente y productiva, el sistema puede desensibilizar mucho más rápido, porque no lo vuelve tan ansioso. Es que tengo que volver porque mi certificado médico me dice que tengo que volver Me dura hasta un mes, no, me dura 3 meses, no me dura más. Entonces eso me vuelve mucho, mucho más ansioso, ¿ya? Vamos a abrir los micrófonos para que el caso que quieran hacer alguna pregunta, eh, la vamos a responder con gusto. Ahora sí. Sí, adelante. Pueden escribir en el chat o hacer alguna pregunta específica. Doctor, muy buenas tardes y buenas tardes a todas nuestras compañeras. Yo inicialmente pues veo que con lo que usted nos indicó hoy, en lo personal creo que estoy como por buen camino, pero sí tengo una duda que, que se me genera y es la siguiente. Yo en este momento estoy ya también mejorando mi calidad de vida y estoy haciendo aeróbicos, que es lo que me gusta, pero hay momentos en que se me genera un dolor, por ejemplo, en una rodilla o en un tobillo. ¿Hasta qué punto debo, mm, voy a ponerlo con estas palabras, tal vez no sean las mejores, debo ignorar el dolor de la fibromialgia, obviamente para continuar mis ejercicios, pero cómo sé que ese dolor puntual que se me da en la rodilla o en el tobillo no sean de alguna lesión y no de la fibromialgia? No sé si me hice entender. Sí, claro, esa es una pregunta muy típica que le suele hacer uno a los pacientes y uno es lo mismo que le pueda pasar a uno. Por ejemplo, voy a ponerle el ejemplo de las personas que sufren, por ejemplo, lo que se conoce como crisis de ansiedad o lo que se conoce como, como una crisis de pánico, por ejemplo, ¿ya? Un ataque de pánico. Hasta qué punto, por ejemplo, lo que yo siento es un dolor al pecho que puede ser generado por una crisis de ansiedad o por una crisis de pánico, y hasta qué punto es un infarto que me va a dar, por ejemplo. Porque esa es una de las características de esos pacientes, ¿ya? Que esos pacientes sienten una sensación inminente de muerte y sienten palpitación en el corazón y sienten un dolor en el pecho que se reproduce como si fuese un infarto. Entonces, ¿cómo yo voy a saber, en este caso, poniendo un ejemplo extremo de vida o muerte, si yo lo que tengo es una crisis de ansiedad generado, por ejemplo, por el ejercicio, por un aumento de las palpitaciones del corazón, que me genera más ansiedad y me genera un aumento de la frecuencia cardíaca, y eso, ¿cómo yo no puedo saber que no es un infarto? ¿Ah? Entonces, la única manera de poder saberlo es cuando uno conoce su propio cuerpo, ¿ya? Entonces, si uno, por ejemplo, se ha hecho exámenes médicos, en este caso del ataque de pánico o de las crisis de pánico, se ha hecho examen al corazón, se ha hecho prueba, un test de esfuerzo, electrocardiograma y el corazón sale normal. O sea, uno no está exento de que le pueda dar una crisis de ansiedad en el momento que pueda, en el momento que menos lo espera. ¿Ya? Pero la manera de poder diferenciarlo es conociendo el cuerpo y haciéndose los exámenes correspondientes. Ahora, yéndonos al terreno de la fibromialgia, hasta dónde yo sé que el dolor que voy sintiendo es porque me estoy generando una lesión y
o es propio de la fibromialgia o del proceso de sensibilización que presento. Eso uno lo puede saber, por ejemplo, si cuando yo hago ejercicio me da este dolor por primera vez, por ejemplo, dolor en la rodilla o dolor en el tejido, en el ligamento, en el tobillo. Me voy a la casa, por ejemplo, dejo de hacer ejercicio, me voy a la casa y ese dolor desaparece, por ejemplo, a los 2 días, por ejemplo. ¿Ya? No se me hincha el tobillo, no se me hincha el pie. ¿Ya? Incluso así, se me puede hinchar el tobillo, se me puede hinchar el pie, sabemos que forma parte de la policía que anda por ahí. ¿Se acuerda que habíamos hecho la analogía de la policía, el sistema inmunológico? Entonces puede darse, pero se me pasa. Si yo me estuviera lesionando en el gimnasio, es probable que a lo mejor cuando me vaya a hacer un examen o cuando vaya al médico, el médico me evalúe y me diga, bueno, ¿sabe qué? Usted fue al gimnasio y se fracturó. Fue al gimnasio y sufrió un esguince. Fue al gimnasio y se rompió un ligamento. ¿Ya? Pero hay mucho más posibilidades de que lo que a mí me esté pasando es que sea parte del proceso de la sensibilización a que sea parte del daño. ¿Ya? Hay mucho más posibilidades de que lo que yo esté pasando en ese momento es una respuesta de mi sistema a que yo realmente esté teniendo un dolor de tipo agudo. ¿Ya? Porque eso sucede yo me imagino que la mayoría de ustedes, antes de que le hicieran el diagnóstico de fibromialgia, se hizo análisis de sangre, de todo, de orina, resonancia, fueron al neurólogo, algunos le hicieron tomografía axial computarizada en el cerebro, todo salía perfecto y le hicieron por descarte el diagnóstico. Por lo tanto, la mayoría de ustedes debe convencerse de que el dolor que presenten cuando vayan a hacer algún tipo de actividad no tiene que ver con el tejido, sino que tiene que ver con la sensibilización, y la sensibilización tiene que ver con esta interacción de lo que puede estar pasando. Y es muy probable que cuando yo tenga este proceso de volver a hacer actividad física, me vaya a generar más dolor, porque el cuerpo tiene que adaptarse a un nuevo yo, a una nueva persona. Por lo tanto, el cuerpo se trata de defender. Por lo tanto, el dolor que yo pueda presentar en el gimnasio, por ejemplo, a la esfera aeróbica, no tenga que ver con que yo me haya lesionado el ligamento del tobillo, sino que tiene que ver un poco más que como el tejido no está acostumbrado a hacer ejercicio. Mi sistema está detectando que esa sobreactividad que se está generando en el tejido, él lo está determinando como una amenaza más que como un daño en el propio tejido. ¿Ya? La Quedó señora, muy claro, muy claro. Muchas gracias, doctor. la señora Sandra creo que levantó la mano, o la señora Isaura. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo llevo un proceso de 5 años, eh, y lo que resueno totalmente con lo que usted nos está em, transmitiendo, y es que a medida que he ido leyendo y aprendiendo de la condición, mi condición ha mejorado. Ya me pongo muchas metas hasta el punto de que me sentía muy bien. Todos los días hago ejercicio, todos los días hago 20 minutos de cardio y 30 a 40 minutos de yoga. El día que no hago ejercicio, por el contrario, me duele más. Ya mi cuerpo me lo pide, es una necesidad. Pero en este momento estoy pasando por un momento en el que pedí cambio de rol en el trabajo. Mi problema es que no puedo estar sentada. Y obviamente mi trabajo es estar sentada. Muchas veces no hacía pausas activas. Entonces creo que me volví a esforzar demasiado y pues nuevamente caí en una crisis donde ya no tengo energía, eh, me siento muy débil. Sigo haciendo ejercicio, sigo haciendo porque estudié, me certifiqué como coach en hábitos saludables para poder llevar mi condición mucho mejor, me alimento muy bien. Em, y hay muchas dudas en mi cabeza justamente por eso. Cambié
mi estilo de vida. Hago ya mucho ejercicio y por el contrario ya es como un pecado cuidarse porque voy al médico y pues el examen que le hacen a uno es agáchese y toques el dedo gordo y pues obviamente hago yoga y pues me lo puedo tocar. Me preguntan si me duele y les digo que por el contrario me alivia. Ujú. Entonces me dicen que estoy perfecta. ¿M? Pero sí tengo una explosión de dolor fuerte, tengo una crisis de dolor nuevamente, estoy sintiendo muchas cosas que no había sentido antes, hacía como unos 2 años. Em, y leo completamente todas sus guías y sus charlas y resueno total con todo lo que usted dice, pero no sé por qué estoy ahí como siguiendo la crisis de dolor. Sí, he cambiado un montón de cosas. Ya, sí. Bueno, lo primero que uno debe como tratar de asimilar es que no hay una fecha que uno pueda estandarizar en las personas cuando si uno hace todo lo que me dicen, realmente mi sistema se va a desensibilizar. No hay como una fecha determinada para el estándar de las personas, como que uno puede decir, bueno, si hacemos una fecha, por ejemplo, tú tienes hígado graso, si tú haces una dieta y tomas los medicamentos y comienzas a hacer ejercicio, de aquí a unos 6 meses ya tu hígado debería cambiar porque lo vamos a ver en una imagen, en una imagen de ultrasonido, donde ya no va a haber infiltrado graso, o sea, no se va a ver grasa en tu hígado. O sea, ahí hay una fecha. En el caso de los pacientes con un dolor crónico, al ser tres factores que se conjugan directamente, el biológico, el psicológico y el social, no hay un estándar determinado como para ver cuándo realmente mi sistema se va a desensibilizar. Y por otro lado, uno no queda exento de poder tener alguna recaída en un tema, en algún momento determinado. Lo importante es generar la tranquilidad de que si voy a tener una recaída, esa recaída no va a estar determinada porque mi sistema se va a volver a sensibilizar o porque yo voy a tener alguna lesión o algún daño específico en alguna parte del cuerpo. ¿Ya? Lo importante es tener claro que sí que puedo tener algún tipo de recaída, que puedo tener alguna crisis. ¿Ya? Esto es como las personas que han tenido COVID. No porque me dio COVID, mi sistema inmunológico va a reconocer otras cepas. Hay personas que pueden tener COVID 1, 2, 3, 4 veces y también puede tener otro virus. O sea, uno no queda completamente inmune. En el caso de los pacientes con dolor crónico, lo importante es saber y tener la confianza de que si yo he generado cambios en mi estilo de vida, si ahora tengo un estilo de vida mucho más saludable, si hago mucho más movimiento, eh, voy a estar generando estos cambios. ¿Cuándo se va a producir un cambio total? Eso lo va a ir dependiendo directamente o lo va a ir conociendo cada uno de nosotros, ¿ya? Ahora, suele pasar mucho de que las personas, por ejemplo, asocian directamente el tema de las posturas con el dolor que sienten, ¿ya? Y eso es muy común. Uno lo puede ver en los periódicos o en televisión, por ejemplo. Bueno, voy a cambiar la silla porque esta silla en mi trabajo, por ejemplo, es la que me está generando el dolor. O las personas que ven mucho tiempo el celular, les duele el cuello, por ejemplo. ¿Ya? Porque se asocia de que el celular es el que le genera el dolor de cuello. Y lo que uno tiene que entender en este caso es que lo que genera el dolor o lo que me va a incrementar el dolor o lo que me va a reactivar el dolor no es básicamente la postura o la posición o la silla o, o el celular, sino es no moverme. ¿Ya? Por tanto, si uno puede recomendarle a alguien que esté en el trabajo, por ejemplo, y que va a permanecer mucho tiempo sentado, es muy probable que si va a permanecer mucho tiempo sentado le va a generar dolor. Y el dolor no está determinado directamente por el tipo de trabajo que haga, sino que todo va a estar determinado por la misma posición que esté en un periodo de tiempo mantenido. Por tanto, ahí en ese caso, para afrontar ese tipo de crisis que pueda tener uno
que volví a mi trabajo, me sentía mucho mejor, pero ahora como estoy en este otro trabajo y estoy mucho tiempo sentada, me volvió el dolor. Ahí el dolor volvió, no porque uno estuvo mucho tiempo sentada, sino que estuvo mucho tiempo sin moverse. Entonces, lo que se le recomiendan a las personas es tratar de también tener algunas metas. En este caso, por ejemplo, de decir, bueno, cada 20 minutos me voy a parar. Cada 20 minutos, cada 10 minutos, cada 20, 30 minutos, yo me voy a ir planificando. Entonces, esos son objetivos que lo hablábamos recién del trabajo, ¿ya? Entonces, es normal que el dolor vuelva a presentarse cuando hay experiencias nuevas, ¿ya? No tengan miedo ustedes de sentir dolor. Sé que el dolor es incapacitante, claro, pero no tengan miedo de sentir dolor. Y si, bueno, me cambié de trabajo y no sé por qué me volvió el dolor. O sea, es normal, pues si estamos enfrentándonos a un nuevo reto, a un nuevo desafío, ¿ya? Entonces, cuando empecemos a cambiar el chip de entender de que el dolor se puede manifestarse o se puede darse por diferentes situaciones donde desacomoda la zona de confort, yo puedo afrontar de mejor manera y voy a desensibilizar de mejor manera el sistema, ¿ya? Yo sé que, por ejemplo, un paciente con dolor crónico que, por ejemplo, se cambia de casa. Bueno, es muy probable que si se cambia de casa, vuelva a sentir una recaída de su dolor. ¿Qué tiene que ver el cambio de casa con el? Tiene mucho que ver porque, porque el dolor es un factor biológico, psicológico y también social, por tanto, cualquier interacción que tenga dentro de esos factores que el sistema lo considere como algo nuevo y lo considera como una amenaza, va a representarlo como con dolor. Entonces, sí, bueno, para como resumir la respuesta, primero uno no está exento a tener una recaída. Y si tiene una recaída no quiere decir que todo lo que he hecho anteriormente está mal o no está bien. Segundo, lo importante es entender que si yo genero cambio en mi estilo de vida, esos cambios sí o sí van a ser beneficiosos en algún momento, ¿ya? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuánto tiempo mi sistema se va a desensibilizar? No lo sé. Va a depender de cada uno de nosotros, porque cada uno tiene conocimientos, creencias, factores que van a conjugarse de manera distinta. Lo importante es entender que siempre debo tratar de moverme, tratar de cambiar y no asociar directamente que yo tenga un dolor con algo malo que pueda yo haber hecho, que pueda estar haciendo. ¿Ya? No sé si alguien tiene ya una Vale, última doctor. Mil Gracias. gracias. Una última pregunta. Sí, doctor, buenas tardes. Adelante. Isaura. Mira, Adelante. es que en mi caso, pues casi todo lo que han dicho ellas sucede a mí. He hecho lo mismo, también cambié mi estilo de vida y todo. En resumidas cuentas, a mí me ha sucedido que he venido acompañada de terapeutas, tanto físicos como psicológicos, porque cogí una reacción fue al ejercicio. Antes de que me diera la crisis fuerte de fibromialgia en el 2017, yo hacía mucho ejercicio normal, de bicicleta, montaña, bueno, varias cosas. Desde que tuve una crisis en el 2017, literal, yo pues perdí empleos y no he podido levantar de ahí. Tengo vida, días mejores, días peores, pero tengo una condición que me viene sucediendo, es que aunque me acompañan terapeutas y emocionalmente me encuentro bien, la dinámica es que yo hago ejercicio, digamos, hoy y mañana estoy en cama y así llevo esa dinámica y no hemos podido salir de esa ruleta. Pero tengo una situación que se me ha hecho extrañamente, es que pues, del COVID, yo he tenido ya 2 veces COVID y me han dado gripas fuertes parecidas. Cuando a mí me aplican antibióticos o esas antimedicinas para las infecciones, a mí el dolor se me va. O sea, cuando yo tomo medicamentos, yo tomo muchos medicamentos para el dolor, pero siempre vivo con dolor. Los medicamentos me ayudan a poderme levantar y tener actividades diarias. Si no los tomo, pues no puedo levantarme así, pues, duro en cama muchos días. Pero cuando me aplican medicinas para infecciones, como ha sido con el tema del COVID, el dolor se me quita. No sé qué relación tendrá los antibióticos o ese tipo de ampicilinas con el dolor, porque de los medicamentos que yo tomo, es como cuando he sentido que no tengo dolor físico, es con esos antibióticos. No entiendo qué puede ser esa relación. Bueno, es probable
que como lo habíamos dicho, me parece que como en la sesión número 5, creo, cuando hablamos del tema del daño del daño y la seguridad. ¿Ya? Sí. No hay estudios que digan que los pacientes con dolor crónico, cuando se van a aplicar, por ejemplo, alguna medicina específica, por ejemplo, un antibiótico, vaya a disminuirle el dolor, porque lo que se sabe es que el antibiótico no tiene ninguna relación directa con que vaya a curar algún daño específico. ¿Ya? Tampoco se conoce que pueda haber alguna bacteria que pueda estar generándole al paciente algún dolor de tipo crónico que se manifieste como fibromialgia. ¿Ya? Porque las personas cuando sufren un dolor de tipo crónico es porque han mantenido ese dolor durante mucho tiempo y hay muchos factores que van a conjugarse en el tiempo. Ahora, más que todo, el antibiótico lo que hace es matar una bacteria, por lo tanto, si una bacteria fuera la que le estuviera generando el dolor, el antibiótico, usted en este momento no debería tener ningún tipo de dolor, por lo tanto, la primera vez que se aplicó antibiótico debería haber matado a la bacteria, por tanto, si esa bacteria le generaba dolor, la bacteria muere y no debería haber tenido dolor, por tanto, a la segunda aplicación del antibiótico ya no debería haber experimentado ningún tipo de dolor. Por lo tanto, lo que yo creo dentro de lo que usted me relata es que se genera dentro de los pacientes lo que habíamos hablado con los peligros y seguridad, lo que habíamos mencionado como los DIM y los SIM. ¿Ya? Entonces, más que todo, lo que usted cuenta de que a la aplicación de un antibiótico le genera disminución del dolor o desaparece el dolor por un periodo de tiempo determinado, tiene que ver mucho con el refuerzo de poder entregar una seguridad al sistema, más que con el efecto directo que pueda estar generando el antibiótico. ¿Ya? Porque como le explicaba, si realmente fuera el antibiótico lo que le genera la disminución del dolor por las propiedades del mismo antibiótico, no debería en este momento sentir dolor. Por lo tanto, la generación de esa analgesia que le provoca el antibiótico va más que por el lado de la información de seguridad que usted misma se está proporcionando o que se está inconscientemente, el sistema lo asocia como un SIM. ¿Se acuerdan que los SIM lo anotábamos con un lapicero verde, seguridad en mí? Va más que todo por ese lado, más que por un efecto biológico que pueda estar generando el antibiótico. Ok, sí, señor, muchas gracias. Ahora no vaya a estar pensando que el antibiótico es la solución, se va a aplicar antibiótico todos los días y ahí vamos a Ay, terminar, no. vamos a terminar peor con él. Pero eso es una noticia, por lo menos yo lo vería de ese lado muy importante, porque si usted se da cuenta y analiza o le pregunta a algún otro experto o alguien, le va a decir, mira, el antibiótico no tiene nada que ver con el dolor porque no hay una bacteria que lo genera y bueno, el mismo razonamiento que hicimos recién. Por lo tanto, eso también yo lo vería desde el lado positivo porque tiene que ver, usted está reforzando la idea de que la respuesta de su dolor tiene mucho más que ver con un sistema sensibilizado a con algún daño en alguna parte de su cuerpo, porque no hay un antibiótico que pueda recuperar alguna parte de un cuerpo dañado. El antibiótico tiene la función, otra función, no es como un antiinflamatorio, por ejemplo. Yo digo, cuando tomo antiinflamatorios se me pasan completamente los dolores por mucho tiempo. Ahí uno tiende a pensar que a lo mejor hay una parte dañada, por ejemplo, alguna alteración crónica del sistema inmunológico. O sea, el que usted me diga que el antibiótico le genera disminución de su dolor refuerza más la teoría de la sensibilización. Por tanto, yo me sentiría mucho más alegre porque quiere decir que mi cuerpo no tiene un daño que me esté generando ese dolor. No hay una patología, por tanto. ¿Ya? Claro, sí, señor, eso es bastante positivo. Me hace pensar también que con esos antibióticos colocan dexametasona, que son antiinflamatorios.
Entonces también o sea, me hace dar otra idea, pero bueno, igual eso es positivo porque sí he tenido bastantes exámenes y pues como usted dice, todos los exámenes relativamente salen bien, entonces pues ahí vamos, sí señor, gracias. Sí, uno tampoco puede esperar que cada vez que se hagan, que si uno se haga exámenes, le salgan buenos. A lo mejor van a haber un momento que yo me hago un examen y el colesterol me va a salir disparado. Y yo diga, bueno, es por eso me duele. O sea, uno tampoco puede esperar que cuando uno se hace exámenes le salga perfecto. O sea, siempre va a encontrar algunas cosas que puedan estar alterando mi sistema, pero no por eso todas las personas que tienen el colesterol alto, por ejemplo, van a tener dolor crónico. ¿Ya? Lo que yo le explico siempre del tema, perdón, de los grupos de Facebook. Siempre va a haber alguien que va a asociarle o a culpar a todo lo que le pasa o a lo que le puede generar nuevo a la fibromialgia. Uno sigue siendo persona, se puede enfermar, se puede resfriar, se puede tener una gastritis, puede tener una serie de cosas. El cuerpo humano sigue, ¿ya? Uno tiene la condición, pero sigue. Entonces, pero no porque me llegue a pasar algo, yo voy a generar esa asociación de relación causa-efecto. Mira, porque me pasó esto, me está generando el dolor, ¿ya? Entonces nos estaríamos viendo en la próxima sesión. Cualquier duda que tengan ahora, me la hacen llegar en el WhatsApp, por audio, por texto, yo con gusto les respondo. No se olviden de poder hacer la actividad cuando tengan un tiempo, la sesión creo que la 11 que está en la plataforma, hay una actividad para que puedan ir desarrollando y es importante que la puedan hacer con un tiempo como de 15 minutos, creo que demora. Así que nos vemos, cuídense mucho, que estén bien. Saludos. Gracias, feliz Chao, que tarde. estén bien.